Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la octava de Pascua. Este viernes es 10 de abril. Continuamos viviendo la octava pascual. Y en la antífona de entrada decimos o cantamos un versículo del Salmo 77. El Señor condujo a su pueblo seguro, mientras el mar cubría a sus enemigos. Aleluya. Esta evocación de la salvación del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto, nos ayuda a introducirnos en la redención que Cristo ha obrado de todos los hombres. Vamos a escuchar el Evangelio que se proclama en la misa de hoy. Es de San Juan, del capítulo 21, los versículos 1 al 14, que dicen así: En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: Me voy a pescar. Ellos contestan: Vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: Muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: No. Él les dice: Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: Es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas, con un pescado puesto encima, y pan. Jesús les dice: Traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: Vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Pues iniciamos nuestra meditación y lo hacemos invocando al Señor, a aquel que nuestro corazón ama, aquel con quien queremos entender la palabra de Dios. Señor Jesús, hoy nos acercamos contigo a la orilla del lago de Tiberíades. Ese lago que con frecuencia es llamado en los evangelios mar,
mar de Galilea, mar de Tiberíades. Junto al mar de Tiberíades te manifestaste otra vez. No hay grandes multitudes. Hay una escena sencilla, cotidiana, bastante silenciosa. Y tú estás allí, vivo, presente, en la orilla, saliendo al encuentro de los tuyos en lo ordinario de la vida, mientras pescan, porque han regresado a Galilea según la indicación dada por Jesús, y allí han vuelto a las barcas, a las redes, a la pesca. Señor Jesús, haznos comprender también hoy a nosotros que también hoy te manifiestas en nuestros días más normales y ordinarios. Te manifiestas en lo pequeño, en lo menos importante, en lo repetido, porque tú contemplas nuestras faenas, nuestros trabajos, te compadeces de nosotros cuando ves que nos esforzamos en vano y no obtenemos ningún provecho. Pero estás allí, dispuesto a llenar cuando quieras nuestras redes, dispuesto a invitarnos a ese pan partido, a ese pescado, el que tú tienes sobre las brasas, pero al que juntas el que nosotros también hemos pescado. Señor Jesús, comprendemos que Simón Pedro en Galilea no sepa qué hacer. Por eso dice a sus compañeros, voy a pescar. Y los demás le contestan asintiendo a esta invitación. Vamos también nosotros contigo. Estaban juntos Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y 2 discípulos suyos. Fíjense qué selección de apóstoles tan especial. Los 3 más cercanos a Jesús, Simón Pedro, que parece que es el dueño de la barca, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y luego está Tomás, al que nosotros con ligereza llamamos el incrédulo, y Natanael, el de Caná de Galilea, que había mantenido hasta el último momento una cierta actitud de escepticismo. Había también otros 2 discípulos cuyos nombres no se mencionan. No sabemos si eran apóstoles o eran del grupo más amplio de discípulos. Si eran del grupo más amplio de discípulos, y teniendo en cuenta que habían regresado a Jerusalén y seguramente no se habían vuelto a mover de allí, podrían ser los 2 que iban caminando la tarde-noche de Pascua hacia Emaús. Estos 2 discípulos anónimos también acompañan a Pedro, Santiago, Juan, Tomás y Natanael en esta pesca en el lago. Señor, después de todo lo que tú has vivido con ellos, después de lo que han dicho cada uno, ¿no te asustarás entonces, Señor, si nosotros también, después de algunos momentos de gracia vividos, muchas veces volvemos a nuestras rutinas, pero sin conciencia de tu presencia en medio de nosotros, como descartando que tú te llegues a nosotros en medio de nuestros trabajos y de nuestras rutinas, como si tú solamente pudieras manifestarte en momentos heroicos, en momentos especiales. Tú, Señor, sales a buscarnos allí donde nos encontremos, cerca o lejos. Y nos impresiona, Señor, también esa frase en que se dice de los discípulos que salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Una noche entera, Señor, de trabajo, de esfuerzo, de cansancio, para nada. ¿Cuántas veces nuestra vida tiene también
o recibe también esa impresión de esterilidad, de no sirve para nada aquello en lo que me estoy esforzando? Señor, haznos comprender que ese momento en que no vemos fruto es la vida vivida sin ti, sin esperanza en ti, o al menos sin escucharte plenamente de verdad. Y dice el texto que al amanecer estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Tú estás presente, pero no te reconocen. También a nosotros nos pasa. Estás en nuestra vida, Señor, en nuestros acontecimientos, en nuestras personas, y no sabemos verte, Señor. Purifica nuestra mirada para descubrirte dónde estás. Y ahora, Señor, les dices con una cercanía conmovedora: muchachos, ¿tenéis pescado? Es una pregunta bien sencilla, casi familiar, pero tú conoces nuestra pobreza y nos invitas a reconocerla. Ellos respondieron diciendo: no, Señor. Enséñanos, Jesús, a decirte también a ti ese no, esa confesión humilde de que sin ti no tenemos nada. Entonces les mandas echar la red a la derecha de la barca, con una promesa: y encontraréis. No das razones, Jesús, no explicas nada, simplemente nos invitas a confiar plenamente en ti. Y ellos obedecen. Cuánta docilidad, cuánta humildad. Señor, qué difícil y qué necesario a la vez es obedecer tu palabra cuando no entendemos, cuando parece que no tiene sentido todo aquello. Danos esa docilidad interior que abre la puerta al milagro. Y entonces, Señor, pues sucede lo inesperado. Es un desenlace extraño de esta historia. Tú, Señor, has dicho: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. No das razones, no dices por qué, no explicas nada, no afirmas que lo hayas deducido de algunas señales, no explicas nada. Solamente invitas a tus discípulos a confiar en ti, y ellos obedecen. También los otros, no solamente Santiago y Juan, también los otros colaborarán en esa tarea extraordinaria de ir arrastrando poco a poco la red repleta de peces. Qué difícil, Señor, y qué necesario es obedecer tu palabra, siempre, en cualquier circunstancia, sobre todo cuando no entendemos, cuando nos parece que no tiene sentido esa palabra de Dios. Sin embargo, tú, Señor, danos esta virtud, danos esa docilidad interior que abre la puerta al milagro. Y ahora, pues pasamos a examinar otra carta dirigida por la misma persona. Entonces el discípulo amado dice: es el Señor. El amor reconoce antes que nadie. No hace falta un análisis, basta la intuición del corazón de cada uno. Señor, danos ese amor que percibe tu presencia, que sabe que eres tú, incluso cuando no tiene pruebas evidentes. Y Simón Pedro, al oír es el Señor, se ató la túnica y se echó al agua. Se trataba de un gesto impulsivo, pero lleno de amor. ¿Qué duda cabe? No espera Pedro, no calcula, no mide distancias. Todavía rumía su pecado en el patio de la guardia de la casa del sumo sacerdote Anás. Su gesto, su grito, fue indudablemente de amor. Él no mide distancias, no calcula,
pero quiere llegar cuanto antes a ti. No se acostumbre a tu ausencia, Señor. Incluso deseando tu presencia, en los primeros momentos pasa desapercibida, porque es muy sutil la presencia del Espíritu. Y Simón Pedro, Señor, al oír aquello que dice Juan, es el Señor, se ató la túnica y se echó al agua. Es un gesto lleno de amor. Él no espera, no calcula, no hace trampas, no espera, no miras las distracciones. Señor, despierta en nosotros ese amor que se lanza, que no se quede en la barca de la comodidad y que quiera llegar cuanto antes hasta ti. Y ahora, al saltar de la tierra, una nueva experiencia, ellos ven una brasa con un pescado encima y pan. No sólo nos esperas, Señor, sino que nos acoges, nos sirves, nos alimentas. Señor, qué delicadeza la tuya. Haznos confiar en que tú preparas siempre lo que necesitamos. Ahora, sin embargo, a tus discípulos les dices, traed de los pescados que acabáis de coger. Jesús, tú quieres contar con lo nuestro, porque tú ya tenías preparado el pan y el pescado, asándose al fuego, pero quieres que esos peces que tú tienes ya preparados en la hoguera se unen a aquellos que tus discípulos han recogido en el mar, han pescado. Unes ambas cosas. Tu gran regalo, nuestra pequeña contribución, nuestra pequeña correspondencia. Pero todo estaba ya preparado por ti, Señor, porque tú no solamente nos esperas con los brazos cruzados, no, sino que nos acoges, nos sirves, nos alimentas. Señor, qué delicadeza la tuya, no nos cansaremos de repetirlo. Qué cuidado tan concreto por los tuyos. Haznos confiar, Señor, en que tú preparas siempre lo que necesitamos. Y les dices, traed de los peces que acabáis de coger. ¿Quieres contar con lo nuestro, con nuestro trabajo, con nuestra pequeña aportación? Nada de lo que hacemos contigo es inútil, Señor. Enséñanos a ofrecerte lo que somos y tenemos, sabiendo que tú lo integras todo en tu obra. Pedro arrastró la red a tierra, llena de peces grandes, como se complace en repetir Juan el discípulo amado. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Todo está, Señor, bajo tu dominio. Todo permanece unido en ti. Señor, haznos vivir en esa unidad que no se rompe gracias a la solicitud de los apóstoles. Aquel grupo de apóstoles que aceptó navegar un poco más despacio, con tal de que la red no se rompiera, con tal de que no escaparan los peces atrapados. Los 153 peces llegan hasta ti. Todo está unido en ti. La red, Señor, es un precioso símbolo de la Iglesia Madre. Señor, queremos experimentar lo mismo que tu sacratísimo corazón, la pasión por la unidad. Haznos uno en ti, Señor. Si tú estás en el centro, no se romperá nuestra unidad. Que nos centremos en ti, Señor. Y entonces llega la palabra quizás más hermosa, más emocionante de todo el Evangelio de hoy. Y es que les dirige, Señor, a tus discípulos, asombrados, mudos quizás por la emoción,
les diriges una invitación sencilla, pero muy profunda. Les dices, venid a comer. Fíjense, algo tan sencillo. Tantas mamás lo dicen en sus casas a los niños. Venid a comer, es la hora, ya está puesta la mesa. Tú no les haces un discurso, ni les das explicaciones acerca de lo que ha pasado, ni de cómo has resucitado, en qué instante. No formulas reproches a ninguno, ni por haberte abandonado en el huerto, ni por no haberte comprendido o por haberte negado en el patio de la guardia del palacio del sumo pontífice. Nada de eso. Señor, solo les dices, venid a comer. Ese gesto tuyo de sentarte con nosotros, de servirnos, de prepararnos la comida, de hacernos partícipes de tu mesa, de tu intimidad, de tu amistad, de querer, Señor, contar con nuestra pequeña aportación, con el fruto de nuestro trabajo. Así lo entendemos y lo expresamos también en la celebración de la misa. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Lo recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Oh, bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo de los hombres. Así es, el trabajo de los hombres es tenido en cuenta, es ofrecido, es unido a la víctima pascual. Aportamos nosotros algo, aunque sea mínimo, a la mesa del Señor, por su inmensa bondad. Y dice el Evangelio todavía que ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque todos sabían muy bien que era el Señor. Es un conocimiento interior, un conocimiento silencioso, pero lleno de certeza. Danos, Señor, esa fe profunda, que no necesita de muchas palabras para comunicarse. Danos esa certeza serena de tu presencia en nosotros, con nosotros. Y finalmente, Señor, tú te acercaste, tomaste el pan y se lo diste, y lo mismo el pescado. Tú quien sirve la mesa, tú quien reparte, quien se entrega. En cada Eucaristía lo haces. Señor, repites ese gesto, te acercas, tomas, das. Haznos vivir cada encuentro contigo como esa comida en la orilla, como un momento real de comunión contigo. Y Señor, que también nosotros, después de nuestras horas perdidas, podamos escucharte al amanecer, cuando la luz devuelve la claridad a nuestra vida, a nuestro día, que podamos reconocerte en la orilla de nuestra vida, obedecer tu palabra, sentarnos contigo a tu mesa, sabiendo que eres tú y sólo tú quien nos alimenta y nos da la vida. Amén. El Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.